Buenas, buenas. Me toca aprovechar cuando hay diferentes temas que se van acumulando a nivel nacional e internacional, porque creo que me dan la posibilidad también de entender cómo las conexiones y las conversaciones que se pueden abrir con ellos. Y la verdad, pues no me gusta como intentar hacer estos videos a las carreras y sobre las tendencias en redes sociales, sino que voy leyendo, voy revisando información, voy reflexionando, también voy conversando, escuchando, y a partir de ahí es que me gusta como compartir con ustedes lo que pienso sobre esos temas. En estas 2 semanas han pasado cosas clave. Por ejemplo, que va a haber segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Ecuador y que por un lado está el candidato Novoa y por el otro lado está la candidata de Rafael Correa. Y eso es importante para nosotros, porque de hecho para mí particularmente Rafael Correa es un referente del progresismo y de la izquierda latinoamericana. Tal vez no por su conservadurismo y por su moral católica, sino más bien por su capacidad técnica y por lo que logró en términos económicos en Ecuador cuando fue presidente de ese país hace ya casi 10 años, y también por su capacidad argumentativa y por su capacidad de propuesta. Ecuador llegó a ser en su momento uno de los países menos desiguales del mundo, y hoy, después de 2 gobiernos que traicionaron y se fueron en contra de todo lo que fue la revolución ciudadana, pues es un país, uno de los países más inseguros de Latinoamérica, uno de los países con las peores crisis energéticas, uno de los países en donde se demuestra que las fórmulas neoliberales que intentan, entre comillas, rescatar a los pueblos de lo que hicieron los gobiernos de izquierda, pues son fallidas y lo único que generan es más desastre y más desigualdad de la que habían generado antes. Las próximas elecciones en Ecuador son la segunda vuelta en Ecuador es en abril, y hay que estar pendientes porque sea como sea, la candidata del correísmo no la va a tener fácil. No la va a tener fácil porque, por ejemplo, no estamos como en ese superávit de commodities que logró impulsar las economías latinoamericanas en ese primer boom de la primera década. No la va a tener fácil porque el contexto internacional es muchísimo más complicado, entre otras cosas por la crisis sistémica mundial. No la va a tener fácil también por la crisis migratoria. Va a ser un contexto muy difícil, pero creo que cuando la técnica se pone al servicio de la democracia y del pueblo, pues los resultados son claros, como ocurre acá en Colombia a pesar de todos los problemas que ha enfrentado este gobierno. Paralelo a esto, venimos conversando hace ya varios días sobre el juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y lo interesante, y lo quiero conectar con lo de Novoa, Ecuador, Correa, es que pues Álvaro Uribe Vélez hoy no es el mismo Álvaro Uribe Vélez que fue presidente entre el 2002 y el 2010. Yo soy lo suficientemente, entre comillas, viejo para recordar que era la Colombia de Álvaro Uribe Vélez, con su más de 80% de popularidad, con su capacidad de señalar como guerrilleros a todos los que no pensaran como él, eh, por su capacidad de destruir el Estado Social de Derecho, como lo hizo, no solo con su reelección, sino con el apoyo de toda la bancada paramilitar en el Congreso. Y pues de alguna manera u otra no es satisfactorio, sino que es justo que hoy sea el primer presidente de la historia de Colombia elegido de manera democrática, que afrenta un juicio ante la justicia por un crimen que presuntamente cometió. Eh, Dentro de todo el prontuario de crímenes por los que Álvaro Uribe Vélez hoy es investigado, pues este es un crimen relativamente menor, pero no menos grave. Hace un rato estaba en la conversación que teníamos desde Palabras Mayores y otros canales con Miguel Ángel del Río para confirmar algo que sí es importante, y es que entendamos que este no es un juicio político, este no es un juicio contra una persona, este es un juicio por la defensa del Estado Social de Derecho, por el derecho que tenemos todos
a ser juzgados ante la ley en igualdad de condiciones y que independientemente del ciudadano y de su poder, de la influencia que haya tenido, tenga que ser juzgado si comete crímenes. Es un juicio por esto y esto es por lo que se está peleando, ¿sí? Porque justicia no es venganza, creo yo. La justicia republicana, por lo menos, no es venganza. La justicia republicana es un derecho. Y eso es lo que se juega este país con el juicio de Álvaro Uribe Vélez. Ahora, yo les recomiendo que vean, por ejemplo, la primera parte de la intervención de Iván Cepeda, que fue hace pues unos días en medio del juicio. Claramente la estrategia de la defensa de Uribe es llevar esto hasta octubre para que prescriban los términos, pero particularmente para mí es ya clarísimo que Uribe perdió el juicio de la historia y que todos entendemos que si esa es la estrategia es porque definitivamente están autodeclarándose culpables. Entonces ya es una victoria política. Ahora necesitamos una victoria institucional, una victoria constitucional que le demuestre al mundo que este país es capaz de juzgar a cualquiera cuando comete crímenes, independientemente si fue un presidente que hace muchísimos años tuvo hasta un 80% de popularidad y fue capaz de hacer lo que quiso con la Constitución de 1991. Por otro lado, y a propósito de la crisis sistémica que estamos viviendo, Trump en estos días declaraba que Palestina, que querían convertir a Palestina en una riviera mediterránea, que querían desalojar a los millones de gazatíes que todavía viven ahí, que quería arrasar Palestina para entregársela a Israel. Para los que creen que Trump es un tipo populista de izquierda, pues evidentemente no lo es, pues está casado con el proyecto sionista. Que sus propuestas tengan de alguna manera u otra resonancia sobre sectores populares en Estados Unidos, pues evidentemente, porque de hecho esta vez ganó el voto popular. Que sus propuestas sean positivas para Estados Unidos, no lo creo, pero pues eso hay que desarrollarlo en un video muchísimo más largo. Pero es claro que una de las apuestas claves geoestratégicas de este segundo gobierno de Donald Trump va a ser sobre todo consolidar a Israel y al nuevo Israel dentro de este nuevo contexto de Medio Oriente que se ha venido configurando de una manera muy acelerada en este último año de genocidio televisivo que hemos vivido. Eh, Hace parte de varias de sus estrategias. Habrá que seguir haciéndole seguimiento a lo que está pasando con Rusia. Trump ya se sentó a hablar con Putin. Habrá que hacerle seguimiento a lo que pase sobre todo con China y esta subida de aranceles a la que le está apostando Estados Unidos en varios frentes económicos, pero pues todo esto conectado con esa crisis del sistema mundo de lo que hablaba ahora. Y finalmente Milei, ayer me enteré de cómo Milei estafó a los argentinos promocionando una criptomoneda. Y digo Milei porque al final Milei es un liderazgo de la extrema derecha internacional. De Milei bebe Novoa en Ecuador, de Milei bebe Bukele, de Milei bebe Vicky Dávila acá que pretende ser nuestra presidenta y que de hecho tiene a un asesor que viene a asesorar a Milei en Argentina dentro de las propuestas económicas que está dando y pues que coja su Twitter, promocione una criptomoneda, le haga ganar 80 millones de dólares a 4 o 5 personas y le haga perder ese montón de plata a más de 44.000 personas, pues demuestra cuál es el capitalismo que esta gente libertonta está promocionando, que es un capitalismo pues en donde el egoísmo, la estupidez, el individualismo premian sobre pues la humanidad, los derechos humanos, la solidaridad y todo lo que nos hace pues gente, lo que nos hace comunidad. Eso es lo que esta gente está defendiendo de manera canalla y cínica. Y eso es lo que debemos enfrentar con toda claridad y contundencia en los próximos meses y años. Por eso es muy importante que en este año consolidemos el pacto histórico como partido unitario
y que no solo sea una máquina de guerra electoral, sino que sea una máquina de guerra mediática, una máquina de guerra cultural, una máquina de guerra programática, para que ni los Novoas, ni los Trumps, ni los Mileys crean que pueden gobernar a Colombia y que sigamos por la senda del progresismo, de la izquierda, de lo popular y que consolidemos al pacto histórico como un proyecto hegemónico para los próximos gobiernos. Muchísimas gracias, gente, y estoy leyendo sus comentarios.